En esta hora vamos a hablar bajo el tema Jesucristo es el Cordero Pascual. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 5, verso 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Otra versión dice, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Pueden sentarse. Para las personas que anotan, vamos a dar las citas de este estudio que vamos a compartir en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La primera cita es la que acabamos de leer, 1 Corintios 5:7. Seguimos con Juan 1, 19 al 20. Evangelio de Juan, capítulo 1, 19 al 20. Segunda cita, Juan 1, 24 al 27. Juan 1, 24 al 27. Juan 1, 29 al 31. Juan 1, 29 al 31. Juan 1, 35 al 36. Juan 1, 35 al 36. Seguimos con Éxodo 12, verso 3. Luego, Éxodo 12, verso 4. Éxodo 12, 5 al 6. De ahí pasamos a Mateo 3, verso 17. Mateo 3, verso 17. Mateo 17, verso 5. Mateo 17, verso 5. Hechos 2, verso 27. Hechos 2, verso 27. Hechos 3, verso 14. Hechos 3, verso 14. Primera de Juan 2, verso 1. Primera de Juan 2, verso 1. Primera de Pedro 1, 19. Primera de Pedro 1, 19. Juan 18, 38. Juan 18, 38. Juan 19, verso 4 y verso 6. Juan 19, verso 4 y verso 6. Y concluimos con el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 8, también el capítulo 12, verso 7, Éxodo 12, 9, 10 al 12 y concluimos en el verso 13. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo es el Cordero Pascual. En estos tiempos de Semana Santa hay una coincidencia entre la Pascua judía y la Semana Santa. La Pascua judía fue instituida hace más de 3000 años y con ella la comunidad judía celebra la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto.
celebra la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. De acuerdo con los evangelios, Jesucristo murió el 14 de Nisán del año 33, fecha en que se conmemoraba la Pascua judía. Nisán es un mes del calendario hebreo que se corresponde aproximadamente con la segunda mitad del mes de marzo y la primera semana del mes de abril. Es decir, las últimas 2 semanas del mes de marzo y la mitad del mes de marzo y la primera de abril. Se corresponde con el mes de Nisán. En el año 194, el Papa San Víctor I determinó que la celebración de la Pascua cristiana o la Semana Santa debía festejarse el domingo siguiente al inicio de la Pascua judía, ya que ésta podía caer cualquier día de la semana. Los judíos actualmente festejan el inicio de la Pascua el día 15 del mes hebreo de Nisán. Esta palabra Pascua, este término, se deriva del hebreo llamado Pesach, que equivale a la acción de pasar por encima, es decir, en un sentido de perdonar. En la primera Pascua que salvó a los primogénitos del pueblo de Israel, Dios no hizo una distinción automática entre su pueblo y los egipcios. Los israelitas habían de salvarse por un acto de fe, por un acto de obediencia, sin cuestionar y sin dudar la palabra que Dios había dado a través de Moisés. Hasta ese momento, el pueblo judío solamente había sido espectadores de la destrucción del país de Egipto, pero ahora se hallan al umbral de su propia redención y fueron incorporados al plan de redención por medio de este rito. Este rito de la Pascua iba a permanecer como una señal perpetua, tanto de los juicios que vienen de parte de Dios como de su gracia divina. Vamos a leer la segunda cita que está en Juan 1, 19 al 20. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga. Dice San Juan 1:19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Juan el Bautista identificó a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios y lo identificó 2 veces. Continuamos leyendo Juan 1, 24 al 27. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Desde antes de su nacimiento, Dios escoge
a Juan el Bautista. Lo escoge desde el vientre de su madre. Le da ciertas instrucciones de cómo debe vestir, qué debe comer y dónde va a desarrollar su ministerio. Esto llamó tanto la atención a los judíos que estaban a la espera de la aparición de Elías o de la aparición del profeta o de la aparición del Cristo el ungido y preguntan, ¿eres tú el Cristo? Y él dice, no soy, pero después de mí viene uno que no soy digno ni siquiera de encorvarme y desatar su calzado. Juan el Bautista lo identifica por primera vez. Juan 1, 29 al 31. Gloria a Dios. Juan 1, 29 al 31 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan el Bautista lo identifica por segunda vez. Juan 1, 35 al 36. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Amén. Vamos a ver la institución de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es un acto conmemorativo de dos cosas. Primero, la liberación de Israel del país de Egipto. Y segundo, su adopción como una nación del Señor. La Pascua es un festival que estableció el fundamento de la nación con una nueva relación con Dios. Dios escoge una nación para tener una relación con Él, que es el pueblo judío, el pueblo hebreo. En el capítulo 12 de Éxodo se instituye la Pascua. La Pascua es una figura del sacrificio de Jesucristo. Leemos en Éxodo capítulo 12, verso 3. Habla toda la congregación de Israel, diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Este verso 3 hace énfasis en dos cosas. Primero, en la sangre y segundo, en la familia. Se ha dicho que ninguna nación es más fuerte que las familias que la componen. Bendito sea el nombre del Señor. Israel entró en Egipto como una familia y salió como una nación. Bendito sea el nombre del Señor. Las iglesias cristianas no deben dejar de orar por dos cosas. Primero, por las familias de nuestro país, la familia dominicana. Y segundo, por nuestra nación. Porque al fortalecer las familias, fortalecemos nuestro país, fortalecemos la nación, la República Dominicana. Bendito sea el nombre del Señor. Tenía que haber un cordero en cada casa y su sangre debía ser rociada en los marcos de las puertas. Continuamos con Éxodo 12, verso 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre,
haréis la cuenta sobre el cordero. Todo miembro de cada familia debía recibir una porción del cordero. La celebración de la Pascua era un asunto personal y privado. La Pascua debía ser recibida por cada miembro de la familia. Cada miembro de la familia debía participar del cordero. Cada uno debía participar en un acto de fe para colocarse bajo la protección y bajo la redención de la sangre que se encontraba rociada en el marco de la puerta de la casa. Seguimos con Éxodo 12, del 5 al 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará a toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa, el que lo han de comer. Y el verso 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Cada familia tenía un cordero. En aquella ocasión se mataron miles de corderos. Todos aquellos corderos estaban representando a un cordero que venía en el futuro. Dios miró a todos estos corderos como si fuera un solo cordero, el Señor Jesucristo, que fue el cordero de nuestra Pascua. Fue muerto en sacrificio por nosotros. Dice que tenía que ser sin defecto. Pilato examinó a nuestro Señor. Dice, y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Durante ese tiempo, el Padre lo había aprobado. Leemos Mateo 3, verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También una confirmación de esta aprobación está en Mateo 17, verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. También los discípulos vieron la santidad y la justicia absolutas de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2, verso 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También Hechos 3, verso 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. También dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Seguimos con Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, que de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Jesucristo fue aprobado por el Padre. Sus discípulos vieron su santidad y justicia absolutas. Y aún el gobernador romano, en varias ocasiones, dijo: yo no hallo culpa en él. Juan 18:38. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Juan 19, versos 4 y el 6. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Gloria a Dios. Es decir, después de Pilato haberlo examinado ampliamente, no encontró ningún defecto en él. Por lo tanto, podía ser el Cordero de Dios que se ofrecería por el perdón y la liberación del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Denle un Aleluya. aplauso al Señor. Seguimos con Éxodo 12, verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Los israelitas debían colocar la sangre en los dinteles de las puertas, sobre el marco de la puerta de cada casa. Al ver la sangre, el ángel de la muerte pasaría por alto por aquella casa. Éxodo 12, verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Se dice que tenían que comer la carne del cordero asada al fuego. El fuego nos habla del juicio, que debe haber un juicio por el pecado. Se debía de comer con pan sin levadura, ya que la levadura representa el pecado. El pan sin levadura simboliza a Cristo como aquel que tenemos, como aquel de quien tenemos que alimentarnos. Debían de participar de esta comida con hierbas amargas, ilustrando el hecho de que en nuestra experiencia humana no todo son experiencias gratas. Después de haber recibido al Señor, hay experiencias desagradables. De manera que las hierbas amargas acompañan a la redención, como se ha predicado aquí, que en este camino hay pasaditas difíciles. Bendito sea el nombre del Señor. Éxodo 12, verso 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Otra vez haciendo mención del fuego que simboliza el juicio. Y también no debía ser cocida en agua. Nuestra confianza debe estar en Jesucristo y solo en Él. No debemos añadir ningún otro elemento a la obra redentora
a la obra de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Regale un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Éxodo 12, del 10 al 12. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Debían de comer apresuradamente y estar preparados para salir de viaje. Cuando acudimos a nuestro Señor Jesucristo, debemos estar vestidos y preparados para salir del área mundana. Esta área mundana controlada por un sistema que todo lo que tiene se opone a Dios, nos aparta de sus valores, y no debemos involucrarnos en nada que caracterice una influencia mundana. Dios dirigió estas plagas contra todos los principales dioses de Egipto. Además, estos dioses demandaban la ofrenda de los hijos mayores de cada familia. Por eso Dios concentró su ataque contra aquellos ídolos que representaban los falsos dioses del país. Leemos la última cita, Éxodo 12, verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. El ángel de la muerte vería la sangre y pasaría de largo, sinónimo de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. En conclusión, el pueblo de Dios debían tener confianza y fe en la eficacia de aquella sangre. Hay un principio que abarca toda la totalidad de la palabra de Dios, y es: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hay otro principio bíblico que dice: el alma que pecare, esa morirá. Dios muestra su gracia, su bondad y su misericordia, y ha dispuesto una vida inocente para sustituir al culpable. Hasta que Jesucristo llegó a este mundo, el sustituto era un cordero. Al llegar Jesucristo, Él fue entonces, como lo describe el Evangelio según San Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al recibir a Jesucristo en nuestro corazón, somos salvos del juicio, de un juicio que merecemos como pecadores. Gloria a Dios. ¿Y quiénes fueron salvados aquella noche? Aquellos que creyeron en la salvación a través de la sangre, aquellos que rociaron los marcos de las puertas,
confiando en la eficacia de esta sangre. Y aunque no podamos comprender completamente a Dios y a su obra redentora, creemos en su palabra y creemos en lo que Él dice. Él ha declarado que la sangre derramada por Jesucristo nos ha salvado y que ninguna otra cosa logrará nuestra redención y liberación. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y quiere entregar tu vida a Jesucristo, Él te dice en esta hora: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración: Dios y Padre Celestial, reconozco que Jesucristo, tu Hijo amado, vino a esta tierra a morir por amor en la cruz del Calvario para salvación de mi alma y limpieza de mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Ayúdame a alcanzar la promesa de vida eterna que tú has dado a todos aquellos que te son fieles. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta decisión en este momento, te recomiendo que busque un lugar donde se predique la palabra del Señor. Abre la Biblia, escudriña la Biblia. Dios va a hablar contigo a través de su palabra. Y usted puede hablar con Dios a través de la oración. Confiesa a todo que ahora Jesucristo es tu Señor y Salvador. Sé fiel hasta la muerte y Dios te entregará la corona de vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde.